El 3 de septiembre de 2004, el asedio en la escuela número 1 de Beslan llegó a su fin. En medio del caos, los estudiantes, padres y maestros que estaban cautivos intentaron huir. Con el objetivo de poner fin a la Segunda Guerra de Chechenia, los captores usaron a los estudiantes como escudos humanos para lograr sus objetivos. Al final, más de 30 personas perdieron la vida. Muchos de ellos eran estudiantes. En el video de hoy, cubriremos los eventos del asedio a la escuela de Beslan y las fallas de las autoridades para prevenir tanto el ataque como la enorme pérdida de vidas. Quizás sea útil comenzar con una breve explicación de la situación en Chechenia. Tras la disolución de la Unión Soviética, los nacionalistas chechenos buscaron la independencia de la Federación Rusa. La Primera Guerra de Chechenia estuvo marcada por los bombardeos indiscriminados de Rusia contra civiles y el aumento de ataques terroristas chechenos contra civiles rusos, incluyendo aquellos liderados por Shamil Basayev. Incluso después de la guerra, la región estaba plagada de señores de la guerra y extremistas islamistas, pero parecía que se había logrado la independencia. En 1999, en respuesta a aparentes ataques terroristas, el ejército ruso regresó y arrasó la capital de Grozny. Las fuerzas chechenas huyeron a las montañas y emprendieron una guerra de guerrillas, mientras que se llevaron a cabo ataques terroristas contra civiles rusos. Se colocaron bombas en aviones y lugares públicos mientras la rebelión separatista se transformaba en una campaña islámica de violencia. En 2002, Shamil Basayev organizó el asedio y la toma de rehenes de un teatro en Moscú. Al final, 132 rehenes fueron asesinados. Las autoridades solo pudieron poner fin al asedio después de que usaron un gas no identificado. Este gas, hasta el día de hoy, aún no ha sido identificado. La respuesta fue considerada deficiente y fue seguida de supuestos encubrimientos sobre los efectos del gas. Basayev continuó atacando a civiles rusos, con varios atentados, especialmente contra aviones, lugares públicos y edificios gubernamentales. En la mañana del 1 de septiembre, estudiantes, maestros y padres en la escuela número 1 de Beslan estaban celebrando el inicio de un nuevo año escolar. Pero operando desde un campamento oculto a pocos kilómetros de Beslan, 32 terroristas de diversas nacionalidades y etnias lanzaron su ataque. La mayoría eran chechenos, que habían perdido a su familia en las dos guerras. También había 2 saudíes y 2 anglo-argelinos, aunque hay poca información sobre la mayoría de los atacantes. Había 30 hombres y 2 mujeres, liderados por Ruslan Kachavarov, apodado el Coronel. El grupo se llamaba la Brigada Riyad Solihin, con el objetivo de crear un Estado Islámico en el Cáucaso. Armados con kalashnikovs, armas antitanque y chalecos explosivos, llegaron en 2 grupos a bordo de un vehículo policial robado y un camión militar. Al principio, quienes estaban en la escuela creyeron que eran fuerzas especiales rusas realizando algún tipo de simulacro. Eso cambió cuando empezaron a disparar. El grupo acorraló a los presentes dentro del edificio de la escuela. Algunos lograron escapar, mientras que un adulto y 12 niños lograron esconderse en la sala de calderas, pudiendo escapar más tarde. La gran mayoría fue retenida en los gimnasios y algunos fueron seleccionados para ser retenidos en un salón de clases. En el gimnasio, las ventanas fueron destruidas para limitar la efectividad de cualquier posible ataque con gas por parte de las fuerzas de seguridad rusas. En lugar de vidrio, se obligó a los niños a actuar como escudos humanos, parados en las ventanas. Colgando de las canastas de baloncesto y sobre las sillas, se colocaron explosivos en un círculo alrededor de los rehenes. Se colocaron cables trampa y minas por todos los edificios para disuadir posibles intentos de rescatar a los rehenes. Algunos de los militantes estaban parados sobre interruptores de hombre muerto, lo que significaba que si eran asesinados o se alejaban de donde estaban, los explosivos detonarían. Un puñado de rehenes fue ejecutado por negarse a arrodillarse o por no seguir órdenes. Además, los rehenes fueron obligados a pasar hambre, es decir, se les negó comida y agua. Los que estaban en los salones de clases fueron seleccionados cuidadosamente, ya que se pensaba que los hombres representaban la mayor amenaza para los militantes.
estaban retenidos junto con las dos terroristas que, según se informa, tenían chalecos que fueron detonados a distancia por el coronel. Los rehenes que lograron sobrevivir a las explosiones fueron baleados y sus cuerpos fueron arrojados fuera de la escuela. La respuesta inicial de las autoridades rusas fue acordonar la escuela y, aunque se estableció una presencia militar significativa, hubo poca presencia de servicios de emergencia para ayudar. Para la tarde, las autoridades estimaron que no había más de 200 rehenes, muy lejos de los más de 1000 que en realidad estaban siendo retenidos. Para los familiares afuera, que sabían perfectamente que había muchos más, fue una subestimación indignante. Las cifras aumentarían a medida que avanzaba el asedio, aunque lentamente. En cuanto al diálogo entre las autoridades y los terroristas, el progreso era lento. Se informó que no había una sola línea de comunicación por parte de los terroristas, lo que indicaba una falta de organización y diferentes objetivos dentro del grupo. Amenazaron con ejecutar a 50 rehenes por cada uno de los suyos que fuera asesinado. Solo fue ante la insistencia de uno de los rehenes que el grupo finalmente dio los detalles de con quienes deseaban hablar. El 2 de septiembre, Ruslan Ausev, expresidente de la región de Ingushetia, fue llamado para actuar como negociador. Era conocido por su abierta oposición a la Primera Guerra de Chechenia. Logró negociar la liberación de 26 rehenes, que eran madres lactantes y sus bebés. También se le entregó a Ausev un mensaje grabado en video de Basayev, en el que detallaba demandas que incluían la creación de una Chechenia independiente. A cambio de esto, Basayev admitiría su participación en los atentados terroristas que provocaron la Segunda Guerra de Chechenia. Sin embargo, el papel de Ausev sería omitido de los informes oficiales del día y no tendría más participación en el asedio. Más tarde esa tarde, se lanzaron granadas contra vehículos de las fuerzas de seguridad y los terroristas realizaron algunos disparos, lo que puso fin a las negociaciones del día. Para el segundo día, sin comida ni agua, muchos de los rehenes empezaban a tener dificultades. Tanto niños como adultos comenzaban a desmayarse. Algunos recurrieron a beber su propia orina. A los niños que se desmayaban les echaban agua para reanimarlos, solo para devolverlos al salón. Algunos se quedaron en ropa interior debido al calor. Según se informa, aquellos a quienes el grupo llamaba para negociar fueron impedidos de hacerlo por las autoridades rusas. Ana Politkovskaya, una periodista que ayudó en las negociaciones durante el anterior asedio al teatro de Moscú, fue supuestamente envenenada por el FSB ruso cuando se dirigía a ayudar en el asedio de Beslan. Para el tercer día, se pidió la ayuda de varios políticos chechenos y figuras destacadas para las negociaciones. Pero antes de que cualquiera de estas personas pudiera llegar, el asalto a la escuela ya estaba en pleno desarrollo. Alrededor de la 1 de la tarde, se llegó a un acuerdo para permitir la retirada de algunos de los cuerpos fuera de la escuela. Cuando llegaron los paramédicos, se escucharon explosiones dentro del gimnasio. Se vio que el techo del gimnasio estaba en llamas, pero hasta el día de hoy existe una disputa sobre qué provocó el incendio. Una de las teorías planteadas fue que un francotirador ruso mató a un terrorista que tenía un interruptor de hombre muerto, lo que provocó una explosión. Otra teoría es que se disparó un RPG desde afuera hacia la escuela, lo que causó el incendio. La última teoría es que el grupo militante detonó sus explosivos, ya sea intencionalmente, para confundir a las autoridades o por accidente. De cualquier manera, el techo del salón se derrumbó sobre los rehenes alrededor de la 1:30 de la tarde. En respuesta a esto, las fuerzas especiales rusas abrieron una brecha en una pared del salón, creando una vía para que los rehenes pudieran escapar. Durante el caos, el grupo terrorista militante comenzó a disparar a los rehenes que huían. Algunos relatos detallan cómo algunos miembros de las fuerzas especiales rusas no estaban preparados para la irrupción. Algunos ni siquiera llevaban chaleco antibalas y aún así intentaban proteger a los niños con sus propios cuerpos. Algunos de los rehenes lucharon por escapar, agotados debido a que se les negó comida y agua. Ante el silencio de los medios y el temor de que se repitiera el asedio al teatro, muchos habitantes locales tomaron las armas e intentaron participar en el rescate. Pero esto solo aumentó la confusión de la situación.
lo que llevó a que en ocasiones se disparara en direcciones equivocadas. Se sabe que uno de estos civiles armados murió durante los enfrentamientos. Durante el tiroteo, algunos de los militantes tomaron rehenes y los llevaron a diferentes áreas de la escuela, escapando del infierno en el gimnasio. Nuevamente, los rehenes fueron colocados cerca de las ventanas como escudos humanos. Alrededor de 10 rehenes fueron arrastrados a la cafetería y de ellos, solo 4 sobrevivirían. Fue hasta 2 horas después de que comenzó el enfrentamiento que se llamó a los bomberos para atender los incendios. Incluso cuando llegaron, no estaban preparados y no pudieron controlar los incendios. Mientras los heridos y enfermos lograban escapar, no había suficientes ambulancias para llevarlos al hospital. Muchos tuvieron que ir en autos particulares. Después de unas 12 horas, los combates terminaron. En total, 334 rehenes murieron. 186 de ellos eran niños. Todos los terroristas, excepto uno, murieron. El único sobreviviente fue Nopashi Kuliev. Una crítica notable sobre la forma en que las autoridades manejaron la situación fue el uso desproporcionado de potencia de fuego. Se informó que se dispararon cohetes termobáricos, dispositivos que han sido descritos como lanzallamas. Estos cohetes eliminan el oxígeno de un área, crean una onda de presión y producen una bola de fuego. Se informó que tanto un helicóptero como un tanque dispararon cohetes y proyectiles contra la escuela. Ametralladoras de gran calibre, montadas en transportes blindados de personal, también respondieron al fuego disparando contra la escuela. Lo que siguió fue un intento de las autoridades rusas y del presidente Putin de presentar el ataque como parte de la guerra global contra el terrorismo. En lugar de atribuir el problema a los años de guerra e inestabilidad en Chechenia, se presentó como violencia islamista y nada más. Se intentó inflar el número de militantes árabes cuando en realidad la mayoría eran de la región. Putin denunció la debilidad de los líderes regionales por permitir que el ataque ocurriera. Presentó el ataque como un intento internacional de debilitar a Rusia. Como suele ocurrir durante la guerra contra el terrorismo, el Estado buscó ampliar los poderes policiales y aprobar nuevas leyes antiterroristas. En un sentido más amplio, la guerra en curso podría replantearse, pasando de ser una cuestión de independencia chechena a una acción legítima de lucha contra el terrorismo. En 2006, una investigación interna concluyó que las autoridades rusas no cometieron errores durante el asedio y que la culpa fue de las fuerzas moderadas dentro de Chechenia. Para las familias de los fallecidos y para los sobrevivientes, la versión oficial no era aceptable. Entre 2008 y 2009, tanto sobrevivientes como familiares de los fallecidos presentaron 7 denuncias ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En 2017, los tribunales dictaminaron que las autoridades rusas pudieron y debieron haber hecho más para prevenir el asedio y la gran cantidad de víctimas que se produjeron. En agosto de 2004, el Ministerio del Interior envió un telegrama sobre el movimiento de militantes cerca de la frontera de Osetia del Norte. Recomendó aumentar la seguridad en lugares públicos como las escuelas. Ese día, el único guardia fronterizo fue secuestrado por los militantes y solo un policía desarmado estaba cerca de la escuela en ese momento. El tribunal determinó que durante la operación para liberar a los rehenes, quienes estaban al mando de la situación, cito, sufrieron una falta de liderazgo formal, lo que resultó en graves fallas en la toma de decisiones y en la coordinación con otras agencias relevantes. El tribunal determinó que el derecho a la vida de las víctimas fue vulnerado por el uso indiscriminado de armas como cañones de tanque, lanzagranadas y lanzallamas. No hubo rendición de cuentas ni registro de las armas utilizadas durante el asedio, y el uso de estas armas por parte de las autoridades contribuyó al número de muertes entre los rehenes. El tribunal otorgó a las víctimas una compensación de 3 millones de euros. Sin embargo, el veredicto no era ejecutable. El asedio a la escuela de Beslan es tanto una tragedia como un ejemplo horrible de violencia indiscriminada. Los secuestradores tomaron a los niños como objetivo y los usaron como escudos humanos. La situación era delicada, y aunque algunos rehenes fueron liberados, las demandas dispares de los terroristas y la aparente renuencia de las autoridades a entablar negociaciones
hicieron difícil una resolución pacífica. El uso de armas destructivas por parte de las autoridades y la mala organización llevaron a intentos desesperados de rescatar a tantos como fuera posible. Beslan resalta la necesidad de tomar en serio el riesgo del terrorismo y actuar adecuadamente ante información de inteligencia fiable. Sin embargo, también sirve como una advertencia sobre los juegos de poder del gobierno que busca usar estos eventos para promover sus propios fines. Es otro ejemplo más de los ciclos de violencia, y al final, 300 personas, entre hombres, mujeres y niños, pagaron el precio, víctimas de un conflicto de larga data y de la escalada de violencia.